Amados hermanos, que la gracia del Señor esté con ustedes. Hoy vamos a leer el capítulo 12 de Romanos y dice así: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en la oración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren compasión en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Hermanos, porque en el versículo 1 el Señor o el apóstol Pablo nos dice que, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, bueno, hasta ahí. Sabemos que ese por lo tanto es dado lo anterior o por lo anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Dios por nosotros para tener en cuenta o tomar en cuenta su misericordia? Resulta que en el capítulo 11 vemos que el Señor a los israelitas les dio un espíritu insensible. Debido a ese espíritu insensible, ellos no creyeron en el Señor. Entonces, ¿qué más hizo el Señor? Quitó
unos gajos del olivo natural, que son los israelitas, y nos injertó a nosotros. También dice que el Señor ahí reconcilió al mundo consigo. Entonces, de esa manera nosotros entramos a formar pueblo de Dios. Por esa forma, de esa manera nosotros debemos tomar en cuenta lo que Dios hizo con nosotros. Ahora, ¿qué más nos dice el apóstol Pablo aquí que debemos hacer? Le ruego que cada uno de ustedes en la oración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, dado que el Señor nos salvó, de que el Señor nos llamó a ser su pueblo, entonces debemos nosotros ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, eso es lo que demanda Dios de nosotros, ¿cierto? Dado a que nos salvó, a que nos hizo parte de su pueblo. Y el versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahí la palabra de Dios nos aconseja que no nos amoldemos a este mundo actual, ¿cierto? En este tiempo de pandemia, ¿cómo está viviendo el mundo? ¿Cómo está viviendo el común de la gente? En los hogares, según estadísticas y según noticias, el maltrato verbal, psicológico, emocional y el maltrato físico ha aumentado una cosa exagerada. Entonces, y los divorcios o las separaciones, ni se diga. Hermanos, ¿será que nosotros, dentro de nuestro hogar, en esta encierro en que estamos, pues no digamos que cuarentena, ya es como cincuentena, ¿cierto? Como 150. ¿Será que nosotros estamos actuando así como el mundo actual? ¿Será que estamos haciendo lo que el común de la gente está haciendo? Maltratando de pronto a nuestros hijos, esposas a esposos o esposos a sus esposas, o hermanos a hermanos. ¿Cómo estamos viviendo, hermano? ¿Será que nosotros vivimos diferente o estamos haciendo lo que el mundo hace? Lo que la palabra de Dios nos dice aquí, que no nos amoldemos al mundo actual. Y sigue diciendo, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El Señor, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos escogió? Para que vivamos una vida diferente, ¿cierto? Para que nuestra mente sea transformada, sea renovada y nosotros actuemos diferente, que no vivamos como viven los demás. Eso es lo que la palabra de Dios aquí nos dice y nos llama. Y también dice que nosotros podemos ser renovados. ¿Cómo? Sabemos que con Cristo Jesús, Él dijo en una ocasión, sin mí nada podéis hacer. Entonces nosotros, con la ayuda del Señor, podemos ser renovados. Sigamos leyendo, hermanos, versículo 4 al 6. Bueno, adelante. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Mire qué maravilla, hermano. El Señor nos llamó a formar un cuerpo en Cristo. ¿Para qué? Dice, y cada miembro está unido a todos los demás. Versículo 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Vamos a empezar a analizar un poquito estos dones. ¿Será que nosotros en este tiempo de pandemia, de encierro, podemos usar este don de profecía? Yo creo que sí. Yo creo que podemos hacerlo a través del teléfono, a través de mensaje de texto. Yo creo que podemos profetizarle a algún hermano, no sé, que de pronto esté
mal, que de pronto esté desviándose, que nosotros podamos hacerlo. Para eso son los dones, hermanos, para ponerlos en práctica, ¿cierto? No para guardarlos, no para creernos mucha cosa con ellos. Sigue diciendo el versículo 7. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Aún en medio de este encierro me he dado cuenta de algunas personas que han servido a otros hermanos. Han ido a llevarle algún detalle, han ido a ayudar con algún enfermo. Entonces sí podemos hacerlo, hermanos. Aunque muchas personas pues tendrán temor de que los visiten, de que vayan a sus casas, pero de pronto el que esté dispuesto, nosotros podremos hacer y poner a funcionar estos dones aún así en medio de este encierro. Versículo 8. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Hermano, dentro de nosotros seguramente hay muchas personas necesitadas, ¿cierto? Deben de haber personas angustiadas tal vez, personas tal vez temerosas, personas tal vez sin esperanza. Pero ¿qué nos aconseja aquí la palabra, hermano? Que estos dones que nosotros tenemos, si es el de prestar servicios, si es el de profetizar, si es el de enseñar, si es el de mostrar compasión, si es el de ayudar a los necesitados, que lo ejerzamos. Yo creo que este encierro no debe ser un pretexto para nosotros no hacer el bien, para no hacer la voluntad de Dios. Esto no debe ser un pretexto, hermano. Debemos ser compasivos, dice la palabra. Pues sigamos leyendo los versículos 9 en adelante. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el favor que da el Espíritu. Bueno, la palabra de Dios dice que cuando servimos a nuestros hermanos, cuando le hacemos un favor a un hermano, estamos sirviendo a Dios. Eso no debemos dejarlo a un lado. Con ese mismo sentir que nos dice la palabra, que le estamos sirviendo a Dios, hagámoslo, hermanos. Versículo 12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Hermanos, ¿cómo podemos saber quién está alegre, quién está triste, quién está necesitado? Si no hacemos de pronto ni una llamadita, si no le preguntamos al hermano o a la hermana cómo está, qué necesita, ¿hay alguna cosa que podamos orar o qué puedo hacer por usted? Yo creo que esto es necesario para nosotros poder saber que este cuerpo de Cristo sigue activo. Debemos estar en funcionamiento a pesar del encierro. Sabemos que hay teléfono, que hay WhatsApp, que hay muchos medios para que nosotros podamos hacer algo por nuestros hermanos. Versículo 16 dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Hermanos, conservar la calma o vivir en paz, sabemos que en nuestro hogar es más difícil. Y ahora, como no nos estamos reuniendo en la iglesia, pues ¿dónde debemos conservar la calma y tratar de vivir en paz? En nuestro hogar, con los hijos, con la esposa,
o la esposa con el esposo, o hermanos y hermanas. Debemos marcar la diferencia, debemos ser personas diferentes. A eso nos llama el Señor, a que marquemos la diferencia, a que no nos amoldemos al mundo actual. Versículo 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Miren esto, hermanos, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Hermanos, vamos a orar. Señor y Dios, en este día te damos muchas gracias por tu palabra. Padre Santo, sabemos que tu palabra es lámpara a nuestro camino y es una lumbrera a nuestros pies, Señor. Padre, qué bueno es volver a recordar tu palabra, Señor, y cómo tú nos recomiendas a través de ella que debemos tener en cuenta tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu gracia. Ese amor tan incomparable, Señor, en que tú diste a tu amado, que diste a tu precioso Hijo para salvarnos a nosotros, que nos hiciste un pueblo tuyo, Señor, que nos has injertado como ese olivo que éramos silvestre, tú nos injertaste en ese olivo que es natural, Señor. Padre, gracias, gracias por tu compasión, gracias por tu amor. Señor, y tú nos llamas a que vivamos una vida diferente, a que nuestro cuerpo sea presentado delante de ti, Señor, como un cuerpo espiritual, Señor, que vivamos, que hagamos sacrificio a ti, honrándote, glorificándote, exaltando tu nombre. Padre, gracias, gracias porque tú eres bueno, compasivo, porque tú nos has dado lo que no teníamos. Tu palabra dice que antes andábamos sin Dios y sin ley, Señor, pero tú nos llamaste, tú nos injertaste, tú nos pusiste en el cuerpo que es Cristo, en el cuerpo de Cristo, Señor. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Gracias porque Él es la cabeza nuestra, Señor. Ayúdanos pues a ser compasivos, a ser misericordiosos, a ser bondadosos. Ayúdanos a hacer el bien, Señor, y ayúdanos a vencer el mal con el bien, Señor. Ayúdanos a amarnos de corazón, Señor, no de palabras ni de oídos, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, a amar al prójimo. Ayúdanos a amar nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos los unos por los otros, Señor. En este tiempo de pandemia, Señor, parece que este cuerpo está desmembrado, Señor. Muchas veces sentimos que no hay quien nos llame, que no hay quien se preocupe por nosotros, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a ser diferentes, a no moldarnos al mundo, Señor. Ayúdanos a ser esos gestores de paz, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Amados hermanos, los amo en el Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, guardando, sosteniendo y dándoles paz en medio de estos tiempos tan difíciles, Señor, porque de verdad que el encierro a veces es maluco, y sobre todo cuando no podemos estar todos reunidos como hermanos, como el cuerpo de Cristo. Gracias, hermanos, y que el Señor les acompañe. Amén. Para que seamos uno tú y yo.
agradecerte tu cuidado, Señor. Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra no cambiará, y del temor te librará. Hoy quiero agradecerte tu cuidado, Señor. Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra no cambiará, y de temor me librará. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime eres, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Al tercer día, se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó,
La madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: Hagan lo que Él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: Llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Esta es la nueva mirada de doña Carmen. Me fui para ver de quién era la voz de quien me hablaba durante la vida. Y al llegar, vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como la que había escuchado durante la vida, y era como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerta, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: Carmen, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para darte vida por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Que Dios nos guarde a nosotros con su compasión y misericordia, acompañe a la familia con la fortaleza que se requiere en este instante, y que doña Carmen disfrute de la bondad y el amor del Señor de ahora en adelante. Gracia y paz para todos nosotros, que seguimos vivos y esperanza de vida para llegar a ver esta imagen que acabamos de leer, que se encuentra en Apocalipsis 1. Dios nos siga guardando. Hermanos, vamos a empezar un tiempo de estudio sobre la misión de Jesús. La misión de Jesús en los evangelios, porque hay ciertas inquietudes sobre cuál es mi misión, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que Dios me pide a mí que yo haga. Y quiero invitarlos como un primer texto para estudiar sobre lo que fue la misión de Jesús y las reacciones de muchas personas. Hoy vamos a mirar el Evangelio de Juan, en su capítulo 2, un texto sumamente famoso y conocido por todos nosotros. Un texto donde hay una mujer que está como desesperada para que Jesús comience a hacer cosas, comience a hacer la misión que ella 30 años atrás ha estado esperando. Y seguramente es parte de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Muchos hermanos y hermanas me preguntan, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? He esperado muchos años. Pues aquí tenemos una mujer que, viendo las experiencias de Dios, viviendo las experiencias de Dios y siendo sensible a lo que Dios pidió de ella, está 30 años después aún esperando que Jesús se manifieste, que Jesús comience su misión, y parece que no lo soporta, como que ya está cansada de esperar.
como muchos de nosotros que estamos cansados de esperar. Lo que sí podemos decir es que durante estos 30 años que han pasado, Jesús se fue formando. Jesús fue siendo sensible a la misión que Dios el Padre le otorgó. Jesús se fue preparando. Y es lo que nos debe ocurrir a nosotros. Mientras estamos en un tiempo de espera y tal vez de desconocimiento, debemos irnos preparando, formando, creciendo, enriqueciendo en la Escritura, siendo sensibles a la voz de Dios para que cuando llegue ese momento, nosotros podamos realizar exactamente lo que Dios quiera de la manera que Dios quiere. El texto es cuando Jesús por primera vez va a una fiesta según el Evangelio de Juan. Y va a una fiesta, a un matrimonio, a una pareja que está recién casada, que está haciendo su festejo de 8 días para conmemorar, celebrar y dar a otros de su amor y su expresión matrimonial que tienen allí. Quiero recordar que en el capítulo 1 de Juan, Jesús a partir del versículo 35 empieza como a llamar, a encontrar o a que lo encuentren a él discípulos. Es decir, Jesús ya está empezando a recoger personas, a llamar personas para que caminen con él. Esa es su experiencia por el momento. Al final del Evangelio, Jesús los comisionará. Pero al comienzo del Evangelio, Jesús va llamando personas para que estén con él, para que caminen con él, para que aprendan con él, para que vean lo que él hace. Y es uno de los grandes momentos del cristiano. Es llamado para ser formado, es llamado para ser sensible, es llamado para ver cómo Dios actúa y después será comisionado. Muchos empiezan de una vez, como Pablo, cayó en la experiencia que iba buscando a la iglesia del Señor en Damasco y de una vez recibió su misión. Y otros han tenido que ir esperando que pase el tiempo para discernir y entender lo que Dios quiere. Es allí como Jesús está con su mamá, con sus discípulos, en una fiesta en Caná. Y parece pues que es un pueblo que es pequeño. La mamá fue invitada, Jesús fue invitado, parece que son amigos. Y ocurre algo interesante. Versículo 3. Cuando el vino se acabó, es decir, cuando surgió una necesidad, cuando hubo una crisis en la celebración de la fiesta. Y recordemos que esta es una crisis de honor. Si yo invito a una fiesta a mis amigos o invito a una comida especial a mis amigos y de repente no hay comida, ¿qué haríamos? Y comienzan a llegar los invitados y todos a esperar el plato fuerte que nosotros les vamos a dar y no hay comida. ¿Qué haríamos nosotros? Estaríamos altamente avergonzados, estaríamos confundidos. Tal vez pediríamos a un restaurante, bueno, haríamos algo para solucionar el problema. Y esto es lo que se está presentando aquí, un problema de la vida. No hay vino. Entonces, parece que surge del corazón maternal de María y de la necesidad que ella siente de ver que su hijo, después de tantos años, no se ha expresado en la sociedad. No ha comenzado su misión y ella lleva mucho tiempo esperando que pase esto. Entonces ella habla y digamos aquí respetuosamente que es como una madre desesperada tratando de ver que su hijo progrese, tratando de ver que su hijo haga las cosas que necesita hacer, que su hijo realmente empiece a expresar lo que ella sintió cuando Dios le habló y le dijo que sería madre. Eso es lo que vemos allí, una madre, un corazón de madre que ha llevado años y años esperando que pase algo con su hijo. Y entonces ella le dice a Jesús, ya no tienen vino. Ella está como haciendo una especie de reclamo, una especie de invitación, una especie de, bueno, hijo, haga algo. Y Jesús responde, mujer, que para nosotros es como una expresión un poco pesada, un poco difícil, no le dice mamá, no le dice,
le dice mujer, pero es una expresión que se usa allí en esos tiempos bíblicos de cariño, como decir madre hoy día. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Es decir, la fiesta es de ellos fueron los que invitaron, yo estoy aquí como un invitado, no ha llegado mi momento, aunque ya empecé a recibir algunos discípulos. ¿Qué pasa conmigo, madre? Entonces, hay una expresión muy bella de Jesús allí. Todavía no ha llegado mi hora. Y es un recuerdo para nosotros, que nosotros no debemos andar ansiosos, desesperados, tratando de meternos a cualquier lugar a ver si es allí donde Dios nos ha indicado que le sirvamos. No. Más bien es la expresión que nos enseña, yo voy siendo sensible, voy creciendo y voy aprendiendo, aunque hayan pasado 30 años, para manifestarme cuando Dios el Padre así me lo pida. Todavía no ha llegado mi hora. Es como un empujón de una mamá a un hijo, hijo, ore, hijo, ayune, hijo. Bueno, esas expresiones de madre para ver como el progreso de sus hijos. Entonces, la mamá no se queda quieta. La mamá busca a los sirvientes, a quienes están atendiendo la fiesta. Tenemos que recordar aquí que la esposa y el esposo de esta fiesta no se han dado cuenta de lo que pasa. Y yo creo que ese es un gran capítulo de nuestro cristianismo. No nos hemos dado cuenta de todo el amor y favor que hemos recibido de Dios. Hemos sido guardados de tantas cosas que no nos hemos dado cuenta. Dios nos ha mostrado caminos especiales para no caer en caminos errados. Bueno, hemos sido tan protegidos y mimados de Dios que ni nos damos cuenta que la provisión ya ha llegado, que la provisión ya está. Y en este caso, que Jesús ya está presente en el momento de la crisis. Y la madre dice, hagan lo que Él les ordene. Es decir, la mamá no solo empuja, sino que vuelve y empuja para que Jesús actúe. Ella quiere ver ya la obra y la misión de Jesús en esta tierra. Narra el versículo 6, que habían allí 6 tinajas de piedra que se usaban para las ceremonias religiosas de purificación y que cada una tenía 100 litros de capacidad. Estamos hablando de 600 litros que estaban vacíos. Jesús da una orden sencilla, versículo 7. Jesús responde a la petición de su mamá. Jesús no deja en el vacío a estos sirvientes y Jesús no deja finalmente en crisis a esta pareja. Jesús dice, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes acatan. Jesús comienza a responder a la necesidad y seguramente Jesús comienza a responder a nuestro vacío, a nuestra carencia, a nuestra ausencia. Jesús comienza a responder a nuestra urgente necesidad de saber cuál es la misión de Él para cada uno de nosotros. Eso es lo que está pasando allí. Y Jesús ya comienza a ordenar a unos sirvientes que llenen el vacío, que actúen de tal manera que comiencen a ver la solución al problema que se está presentando allí. La pareja todavía no se ha dado cuenta de que Jesús está solucionando su problema. Además, Jesús añade, ahora saquen un poco de esta agua que han usado para llenar las piedras, las tinajas, y llévenla al encargado del banquete. Siempre en esas fiestas había una persona que era como el supervisor, como el encargado de la boda, como lo que usamos nosotros ahorita, el que ha sido contratado para que la boda marche muy bien. Esta persona está encargada de todos los detalles, pero aquí vemos que hay un detalle que ni siquiera ha percibido. Es el detalle de que se acabó el vino en la fiesta. Y esta persona
es la encargada de tomar una decisión con respecto a lo que está pasando allí. Versículo 9. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Nosotros no sabemos cómo es que Dios responde y cómo llena nuestros vacíos. Lo que sí está pasando allí es que Jesús está presente. Está tan presente que está respondiendo a la crisis que se presenta allí. Y es lo mismo para nosotros. Jesús está tan presente que es lo mejor que podemos experimentar aunque no veamos lo que Él está haciendo. Recordemos que al final de los evangelios Jesús dice, tranquilos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Qué fue lo que garantizó Jesús? Su presencia. Su presencia con la iglesia, su presencia con los discípulos, su presencia con nosotros. ¿Para qué esa presencia? Para ayudarnos a vivir. Y repito, ¿para qué esa presencia? Para ayudarnos a vivir. Nosotros lo único que necesitamos es la presencia del Señor. Por eso oramos, por eso leemos la Biblia, por eso crecemos espiritualmente, porque queremos entender, comprender y crecer en entender la presencia de Dios entre nosotros. Esta persona expresa una frase muy bella. Ahora esta persona va y se dirige al novio, que no sabe lo que está pasando. Y este encargado de la boda no sabe lo que está pasando. Y la mayoría de las personas no saben lo que está pasando, exceptuando María, sus discípulos y estos siervos que Jesús usó para llenar las tinajas. Y expresa lo siguiente: todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya están borrachos, entonces sirven el más barato porque ya no se dan cuenta de lo que pasa. Pero tú, ahora este tú, debemos prolongarlo hasta Jesús. Porque le está hablando al novio que el novio no sabe de la carencia que tiene y finalmente es Jesús el quien ha actuado para solucionar el problema. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Lo que Jesús hizo fue lo mejor. Ya habían bebido vino, ya la fiesta estaba entrada en sus días. Ya las personas habían bebido a tal punto que se había agotado el vino. Pero Jesús responde con un vino mejor que el que se había dado en la fiesta. Y es lo que nosotros a veces olvidamos, nuestras vidas, lo que tenemos, lo que somos, la familia que está alrededor en esta cuarentena, es lo mejor que Dios nos ha dado. Y con eso mejor que Dios nos ha dado, vamos a enfrentar la vida y las carencias que se nos presenten en ellas. Ahora bien, cada uno de nosotros ni siquiera comprende cuál es el amor de Dios tan profundo que responde a nuestras ausencias sin nosotros mismos darnos cuenta. Y esta es la esencia de ese texto, que su presencia está allí para llenarnos. Su presencia está aquí con nosotros en nuestras vidas para ayudarnos a vivir, para seguir el camino. Sigue diciendo el versículo 11. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Ahora, la hizo empujado por la mamá. La mamá ya quería ver que Jesús actuara. Así reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Recordemos, en el capítulo 1 estaba empezando a llamar discípulos para caminar con ellos. Y ellos están atentos, están buscando a ver si este es o no es, aunque Juan el Bautista le dijo a unos, este es el Cordero de Dios, síganlo a él. Pero están tratando de visualizar si este realmente es el Cristo.
y aquí se convence. Toda acción de Jesucristo, nosotros creemos que los milagros son para los de afuera, para convencerlos. Más bien los milagros son para los de adentro, para asegurarles que están en el camino correcto, para asegurarles que están siguiendo al Cristo correcto, que su presencia está con ellos. Ahora bien, Jesús hace su primera señal, digamos que de una manera sorpresiva porque no lo esperaba, no estaba esperando ser empujado, no estaba esperando que la mamá lo presionara. Y podemos notar en este texto entonces varias cosas. Uno, hay una mamá que ya quiere ver lo que está pasando, ya quiere ver las acciones de Dios, ya quiere ver los milagros de Dios, ya quiere ver quién es Jesús. Como nos pasa a muchos de nosotros, ya queremos que nuestra misión o la misión de otros se vea para no seguir así en este vacío. Pero lo segundo que entendemos es que en medio de ese vacío, Dios ya está respondiendo para dar a cada quien lo que necesita. En este caso, a este matrimonio, a esta pareja, que tiene una carencia y que ni siquiera lo sabe, y que además es felicitada por lo bien que está haciendo, y ellos dicen, pues bueno, qué bueno que podemos hacer una buena fiesta. Pero ellos lo que no saben es que Jesús vino a solucionarle sus problemas allí en la fiesta. Lo otro que estamos viendo es que María empuja a Jesús y Jesús responde, no es mi tiempo. Sin embargo, Dios responde y Jesús responde con misericordia y con amor. Lo estudiamos cuando iniciamos la serie de sermones con Jonás. Jonás hizo una oración que uno dice, ¿qué tipo de oración es esta? Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Jonás y de Nínive. Es correcto que usted como creyente, como hermano, como hermana, pida a Dios, Señor, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que debo hacer en esta tierra? Y lo que sí es correcto también es que Dios va a tener misericordia y nos va a mostrar. Sin embargo, mientras nos muestra, formémonos, eduquémonos, oremos, seamos sensibles a lo que Dios quiere. Entonces, en esta primera experiencia y acercamiento a la misión de Jesús, vemos a una madre que ya quiere ver la misión y ocasiona un primer milagro. Dios quiera que nosotros estemos muy seguros de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dios está presente en nuestras vidas y Él, a pesar de nosotros mismos, está respondiendo a nuestras ausencias. Y nuestras ausencias no solo son económicas ni de alimentos. Nuestras ausencias mayores tienen que ver con el plan de Dios, el cual Él tiene para nosotros, para cada uno, para que Él se exprese en esta tierra a través de nosotros. Oremos. Señor, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra esperanza, en medio de nuestro vivir cristiano, en medio de ver nuestro futuro como cristianos, sabemos una cosa: tú estás presente hoy aquí con cada uno de nosotros. Tú, Señor, has respondido de maneras que ni nos imaginamos. Tú nos has dado vida, tú has dado el vino faltante para nuestras vidas, para seguir la fiesta de la vida. Tú, Señor, has usado personas, sirvientes, y aún a nosotros mismos nos has usado para que otros sean favorecidos. Qué bueno, Señor, que nosotros podamos, como esos sirvientes, entender que eres tú el que haces milagros y que aún nos usas a nosotros. Y qué bueno también que en otros momentos somos como los novios, no sabemos lo que está pasando, pero tu presencia y tu palabra se han presenciado, se han hecho evidentes para que nosotros, Señor, sigamos confiados. Ayúdanos a seguir caminando confiados en ti, Señor. Deseamos también en esta mañana poner a Mauricio en tus manos. Bendícelo, guárdalo, guíalo, que tu bendición esté con él, que él sea un joven más seguro y más confiado para caminar en ti.
Y te damos gracias, Señor, por la ausencia de doña Carmen, pues ya está contigo. Tú ya estás en la fiesta con ella, Señor. Gracias por los que quedamos, porque tenemos la esperanza viva de un futuro glorioso a tu lado. Bendito eres por siempre, Señor. Amén. Y mientras pasa esta semana, hermanos, estemos seguros que la presencia de Jesús está con nosotros y que Él está haciendo mucho más de lo que oramos o imaginamos o pedimos. Dios los guarde, hermanos.